Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día, el título del mensaje es Una vida entregada a Jesús el Cristo. Si no es una vida entregada a Jesús el Cristo, es imposible que funcione. Dios siempre nos da toda la respuesta a través de su palabra. El libro del Génesis es realmente muy importante. En él, Dios, que es creador, está poniendo los principios de todas las cosas. Solo conforme a esos principios puede funcionar, ¿verdad? Y ahí explica cuál es el principio de la creación de Dios para el hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego le da la misión, ¿verdad? Génesis 1:28. Para llevar toda esta bendición a lo último de la tierra. Por eso, realmente, el hombre fue creado para dar ese culto espiritual a Dios. El hombre enfocado en Dios, estando cumpliendo el plan y el propósito de Dios, es la única manera para que funcione realmente la misión, ¿verdad? Por eso Adán, él vivía totalmente para Dios, para hacer totalmente su plan y su voluntad. Y de esa manera, disfrutando con Dios, es que podía realmente estar cumpliendo esa misión que Dios nos dio. Pablo fue utilizado para cumplir la evangelización mundial. ¿Cómo Pablo, siendo tan débil, pudo ser utilizado de esa manera tan grande? Era porque él realmente entregó toda su vida para Jesús el Cristo. Él vivía para glorificar a Dios, él vivía para proclamar su evangelio. Por eso nosotros podemos sentirnos a veces que somos débiles, que somos incapaces, y la evangelización mundial parece que queda muy lejos de nosotros. Primeramente, realmente, tenemos que entregar toda nuestra vida para Jesús el Cristo. De esa manera Dios también, Él va a cumplir esas obras a través de nuestras vidas. ¿Cómo Pablo pudo tener totalmente esa conclusión? ¿Cómo tenemos que tener esa conclusión? Hay algo que Pablo vio primero. Y él quiere también que estemos viendo en este día. Pablo entendió que él había nacido pecador. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por ese pecado original que ocurrió en el jardín del Edén con Adán y Eva, ese pecado y sus consecuencias fue traspasando por generación ordinaria y todos hemos nacido en pecado. Por eso no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pablo lo está explicando, ¿verdad? Sepulcro abierto son sus gargantas. Dice, venenos de áspidos hay en sus lenguas. Realmente la gente nacemos en ese estado de pecado, en un estado totalmente de depravación en cada área de nuestras vidas. Y Pablo lo pudo entender porque él vivió así muchos años sufriendo. Por eso en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por causa de ese pecado el hombre quedó separado de Dios. Y separado de Dios es absolutamente imposible que funcione en nuestra vida. Y Pablo, él lo sabía porque estaba sediento, estaba frustrado totalmente. Pablo entendió que realmente
el esfuerzo humano no da ninguna respuesta. Aunque nos esforcemos, como estamos en ese estado de pecado, todas nuestras buenas obras delante de Dios son pecado. Realmente no tienen ningún efecto para poder sacarnos de ese estado de destrucción. Pablo lo intentó a través de la religión. Él era fariseo de fariseos, pero realmente estaba frustrado, porque en ese estado de pecado es absolutamente imposible cumplir la ley. De hecho, Dios dio la ley como un espejo para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Por eso Pablo también lo entendió, porque él lo experimentó muchos años en su vida. Y él escribió en Romanos 5, versículo 8: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Y ciertamente no había manera de salir de ese estado de destrucción. Pero Dios, por su gracia y misericordia, Él prometió desde el principio que vendría Cristo a solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar, a quebrantar esas 3 maldiciones. Y Pablo pudo conocer a Jesucristo. Camino de Damasco, el Señor le apareció a través de esa luz. Por eso él entendió que Dios nos escoge. Por su gracia, Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Y en Romanos 8:30, ahí lo está escribiendo: «Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Y el Señor nos escoge, y en su horario viene a nuestro encuentro para que podamos poner nuestra fe en Jesús, en Cristo, y recibir esa salvación tan grande. Por eso Pablo estaba tan agradecido, ¿verdad? Es solo por gracia de Dios, a través de la fe, porque Dios nos escoge. Él nos escogió. Por eso pudimos recibir esta salvación tan grande. Y ya el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en Romanos 8:39 dice: «Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Ya el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo podía disfrutar de eso. Pablo, que era pecador, Pablo, que era perseguidor de la iglesia, pudo entender realmente que solo por gracia de Dios, a través de la fe, él pudo recibir esa salvación, porque Dios le escogió y ahora tenía esa nueva vida donde el Señor estaba con él para siempre. Y eso es lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Es lo primero. Para poder entregar nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta de esa bendición tan grande que hemos recibido solo por la gracia. Por eso Pablo, al recibir esa salvación, al recibir esa gracia, él pudo entregar toda su vida para el Señor. Y Dios lo utilizó grandemente para cumplir la evangelización mundial. Por eso Pablo, lo primero que les está escribiendo a los hermanos de Roma, desde el capítulo 1 al capítulo 11, es exactamente eso: que veamos las misericordias de Dios, que veamos toda la bendición que Dios nos ha dado a través de Jesús en Cristo, que nos demos cuenta y que estemos agradecidos, y de esa manera podamos entregar nuestra vida como un sacrificio vivo. En esos tiempos ellos sabían muy bien lo que era entregar un sacrificio. Hasta los paganos, a esos falsos dioses, entregaban sacrificios. ¿Para qué entregaban sacrificios? Para alcanzar la misericordia de Dios. Pero nosotros no. Es al revés, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver esa misericordia que hemos tenido y esa salvación que por misericordia hemos recibido, y luego, por esa misericordia, entregar el sacrificio. Es distinto, ¿verdad?
por haber recibido esa gracia, entregar nuestra vida. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Roma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque ya a través de Jesús el Cristo habéis recibido todo. Por eso, viendo eso, estando agradecidos por eso, que entreguéis toda vuestra vida para Jesús el Cristo. Y ciertamente, tenemos que entregar toda nuestra vida para Jesús el Cristo en sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Y qué significa toda nuestra vida? No solo es este tiempo donde podemos venir a la iglesia y dar culto juntos, por supuesto, es también parte de nuestra vida. Pero está hablando mucho más que eso. Entregar mi vida, el tiempo que estoy con la familia, el tiempo que estoy en el trabajo. Eso es entregar mi vida en sacrificio vivo. Todas las partes de mi vida son para glorificar a Dios. Son para poner a Cristo en primer lugar. Eso es entregar nuestra vida a Jesús el Cristo. En 1 Corintios 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. Le pertenecemos a Jesús el Cristo. Y Él nos ha dado esta salvación tan grande. Por eso, que entreguemos nuestra vida a Jesús el Cristo. Por amor, ¿verdad? Porque Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida. Que podamos entregar toda nuestra vida en sacrificio vivo, todo para Cristo, todo para proclamar su Evangelio. Y es lo que pudo experimentar José. José, a través de las dificultades, pudo recibir la gracia de Dios a través del pacto que le dio su padre Jacob. Génesis 3:15. José estaba tan agradecido a Dios, recibió tanta gracia, que realmente él entregó toda su vida en sacrificio vivo. Todo fue para el Señor. Por eso realmente, en cada lugar donde Dios le llevaba, él no se quejaba en absoluto. Y lo hacía todo en sacrificio vivo para Dios. Cuando era esclavo, él trabajaba para Dios. Ese trabajo que Dios nos ha dado es para glorificar a Dios. Todo lo que él hacía era sin queja, totalmente. Todo era un sacrificio vivo para Dios. Por eso Dios lo levantó, ¿verdad? Lo puso como administrador. Porque hasta Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. Y en cada lugar donde él iba, él no se complicaba, ¿verdad? No empezaba a quejarse. Totalmente, él entregaba toda su vida, hacía todo, hasta lo pequeño, para glorificar a Dios. Eso es entregar nuestras vidas a Jesús el Cristo. Por supuesto, no solo cuando estamos en la iglesia o delante de los creyentes, ¿verdad? Ahí la verdad, pues sin darnos cuenta podemos aparentar, pero es 24 horas, sobre todo cuando nadie nos ve. Es entregar toda nuestra vida, 24 horas en sacrificio vivo, entregar toda nuestra vida para Jesús el Cristo. Vemos cómo Daniel se encontraba cautivo en Babilonia, en medio de una gran dificultad. Allí les quisieron hacer comer la comida del rey. El problema es que era una comida idólatra. Pero sorprendentemente, este Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué significa eso? Que Daniel tenía que elegir o realmente el mundo o el Evangelio. Eso le podía costar la vida. Pero Daniel había entregado su vida en sacrificio vivo. No en ese momento, no cuando tuvo que tomar esa decisión, no, ya mucho antes. Él entregó su vida en sacrificio vivo. Por eso él, en todo momento, solo hacía que glorificar a Dios. Hacía todo para Dios. Nunca delante de los hombres. Entregó toda su vida en sacrificio vivo. Y en cada lugar que él estaba, incluso delante del rey, él glorificaba a Dios. No intentaba agradar a los hombres.
Él entregó su vida en sacrificio vivo. Y también vemos la vida de Esther. Esther era reina. Se levantó una gran crisis mientras era reina. Querían exterminar a su pueblo. Pero cuando su primo Mardoqueo fue a ella para darle la noticia, Esther no se aferró al ser reina. No se aferró a tener poder, a tener una vida cómoda. Él no. Ella pudo ofrecer su vida en sacrificio vivo. Vamos a orar y me voy a presentar delante del Señor. Dice en Esther 4:16, y si perezco, que perezca. ¿Qué significa esa? Ella en verdad entregó su vida totalmente para Jesús el Cristo. Si perezco, que perezca. Y ciertamente ese tiene que ser nuestro corazón. Era el corazón de Pablo. Dios, a través de Jesús el Cristo, ha dado solución del pasado, pero también de nuestro presente. Y también el futuro lo tenemos garantizado. Nos ha dado esta salvación tan grande. Por eso, que viendo esa bendición, podamos entregar toda nuestra vida en sacrificio vivo. 24 horas que estemos glorificando a Dios en cada área de nuestra vida, todo en sacrificio vivo delante de Dios. En segundo lugar, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y realmente dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, que no estemos viviendo para el mundo, ¿verdad? Y ciertamente hay un reino de este mundo. En ese reino la gente busca totalmente el yo, está centrada en ella misma. Busca cosas físicas, materiales, y también buscan éxito, poder, ¿verdad? Así vive la gente del mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vivir? Tengo que tener éxito. Y ciertamente Pablo está diciendo que para entregar nuestra vida en sacrificio vivo no tenemos que vivir así, ¿verdad? Pero a veces como creyentes podemos estar afanados por esas cosas. Luego hay un reino de Satanás, donde Satanás y los demonios están engañando mayormente a través de la cultura de la oscuridad. Como la gente separada de Dios sufre, empieza a engañarlos para que estén entrando en la adivinación, en la brujería, en la magia, en la idolatría. Y la gente, como está sufriendo sin darse cuenta, empieza a buscar a través de ahí. Y la única manera de salir de ahí es el reino de Dios. Esa es la manera de Dios. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. No tenemos que estar viviendo como el mundo, sino transformaos. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, ¿cómo podemos transformarnos? ¿Cómo cambiar ese entendimiento para no poder estar viviendo como el mundo, sino para superar este mundo, para influenciar a este mundo? Dice en 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor. Centrados en Jesús el Cristo. Cuando estamos centrados, tomando la palabra en oración, esa es la manera de ser transformados, de cambiar nuestro entendimiento, de cambiar nuestro pensamiento. Porque lo que uno piensa es lo que vive, ¿verdad? Por eso hay que cambiar ese pensamiento. Y la única manera es concentrándonos profundamente en la palabra, en la oración. Esa es la manera, disfrutando de la presencia de Dios. Vemos que Elías tenía un pensamiento incorrecto. Quería que Dios le quitara la vida. Estaba allí debajo de un enebro,
¿Cómo fue transformado su pensamiento? Dios lo llevó al monte Oreb, al monte de Dios. Y allí, ¿qué es lo que recibió Elías? Él estaba con su pensamiento, ¿verdad? Esto es justo, es injusto. Esto es bueno, esto es malo. Eso es el nivel de los no creyentes también. Por eso hay que salir de ese pensamiento. Para poder entregar, para glorificar a Dios a través de nuestra vida, necesitamos cambiar totalmente nuestros pensamientos. Pero humanamente no podemos, ¿verdad? Por nuestro esfuerzo es imposible. Pero a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. En ese tiempo en la cueva, Elías pudo escuchar la palabra de Dios. Con un silbo apacible. ¿Qué quiere decir eso? Se concentró. Se concentró en la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida. Es una espada más cortante que una espada de doble filo que penetra lo más profundo, que nos da la sanidad. Y por supuesto el núcleo de la palabra es que Jesús es el Cristo. Lo dice en Juan 20:31. Ese es el núcleo, la esencia. Y cuando entramos profundamente en la palabra de Dios, ahí Dios nos empieza a sanar. Ahí es cuando empiezan a cambiar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque cambia lo grabado, la raíz, la naturaleza. Empezamos realmente a recibir esa obra de sanidad. Y es lo que experimentó Elías, ¿verdad? Por eso, al recibir la palabra y comenzar la oración, esa oración profunda, esa oración que es nuestro respirar espiritual, ahí Elías empezó a cambiar. Empezó a cambiar su pensamiento. Elías no está solo. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Elías, tienes que levantar a Eliseo. Está preparado ese discípulo para continuar. Hay reyes que tienes que ungir. Por eso, él pudo ser transformado, concentrándose en Jesús el Cristo, recibiendo su palabra, la oración. No hay otra manera. Es la manera de Dios. Lo vemos totalmente a través de la Escritura. Es lo mismo que experimentaron los apóstoles. Ellos que estaban con un pensamiento incorrecto, aunque ya tenían el Evangelio, abandonaron al Señor cuando lo atraparon, cuando lo crucificaron. Pero el Señor resucitado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los llevó allí al monte del Olivar. ¿Por qué? Concentración. Allí se concentraron en la palabra. El Señor Jesús el Cristo resucitado estaba con ellos todos los días compartiendo la palabra, hablando de las obras del reino de Dios. Por eso allí con la palabra cambiaron el pensamiento, empezaron a disfrutar de la oración. Por eso en Hechos 1:14, 10 días perseverando unánimes en oración y ruego. Ya tomaban fuertemente la palabra, ya disfrutaban de la oración. Ellos entregaron su vida en sacrificio vivo y fueron transformados a través de la palabra y la oración. De esa manera podían superar el mundo, ¿verdad? Ya no eran influenciados por el mundo, sino que el mundo era influenciado por ellos. Y eso es una vida entregada a Jesús el Cristo. Una vida que entrega todas las partes para Jesús el Cristo. Una vida que está enfocada cada día en la palabra, en la oración. Y en ese momento es cuando se levantan las respuestas. Tercera parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ciertamente, si entregamos nuestra vida en sacrificio vivo, si nos centramos en Cristo a través de la palabra y la oración, vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué es comprobar? Experimentar. Y cuando experimentamos es cuando podemos ser verdaderos testigos. En ese momento la voluntad de Dios se va a cumplir a través de nosotros. Se van a levantar las obras de la evangelización. Y es lo que experimentó José, ¿verdad? José entregó su vida en sacrificio vivo. Él en todo momento cambiaba su pensamiento a través de la oración. Él oraba continuamente. Por eso, él no fue como esclavo, fue como evangelista. Era otro pensamiento, porque siempre estaba orando. Él no era un preso, realmente estaba allí para aprender política,
Y él no era gobernador para tener éxito, sino para cumplir las misiones. Porque él estaba orando continuamente, entregó su vida y a través de la oración podía ver todo de manera distinta. Podía verlo a la manera de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios lo levantó como testigo. A través de José se cumplió la evangelización mundial. En el siglo XIX aparece una persona que entregó toda su vida a Jesús el Cristo. ¿Quién es? David Livingstone. Él nació en Escocia, era muy pobre. En ese tiempo, siendo un niño, trabajaba 16 horas en la fábrica. 16 horas. Pero su padre era un hombre de fe, un evangelista. Por eso pudo estar traspasándole el pacto de Jesucristo a su hijo. Él, mientras estaba tantas horas trabajando con una máquina de hilar, pues aprovechaba para leer la Biblia. Incluso para estudiar. Él tenía ese corazón de entregar toda su vida para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pudo preparar, incluso estudiar medicina. Y cuando llegó el horario de Dios, Dios lo envió a África. África en ese tiempo, en especial toda la zona central, era desconocida. Livingstone escuchó a través de un misionero que allí había miles y miles de aldeas, millones de personas que nunca habían conocido a Jesús el Cristo. Livingstone, él entregó toda su vida a Jesús el Cristo. Su vida era un sacrificio vivo, por eso dejó toda la comodidad. Y él, siguiendo la guía del Espíritu Santo, fue allí. La verdad que allí era bien difícil, ¿verdad? Él tuvo que experimentar muchas veces enfermedades. Tuvo que incluso andar por desiertos donde parecía muchas veces que iba a morir. Incluso fue atacado por un león que casi le arranca un brazo. Pero él siempre era una persona de oración. Tomaba el pacto y oraba. Por eso podía ver todo distinto. Lo veía como una oportunidad, ¿verdad? Porque nadie, ni una vez, había predicado que Jesús es el Cristo. Por eso realmente era el mejor lugar para poder compartir este Evangelio. A través de su oración pudo andar miles de kilómetros. A través de la oración pudo compartir el Evangelio a millones de personas. Llegó un momento donde fue abandonado, se quedó solo, al lado de un lago. Dice que en ese tiempo se concentró en la palabra. Dice que leyó 4 veces la palabra, 4 veces la Biblia entera, y estaba siempre orando. Y así murió. Lo encontraron muerto de rodillas junto a su cama, orando. Por eso, realmente, Livingstone fue una persona que Dios levantó como una obra maestra, ¿verdad? A través de él se cumplió la evangelización. Él pudo entregar su vida para Jesús el Cristo y estar totalmente enfocado en la palabra y en la oración. Dios lo utilizó, abrió puertas para que el nombre de Jesús el Cristo fuera proclamado a través de él. Por eso que en este día, que no estemos desanimados, que no seamos engañados. Dios nos ha llamado para cumplir la evangelización en las 237 naciones. Él siempre cumple su pacto. Que primeramente podamos ver, darnos cuenta de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Él por su gracia nos escogió y nos ha dado esta salvación tan grande. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora ya, por tanto, viendo esas misericordias, que en este día podamos entregar nuestra vida en sacrificio vivo. Que podamos entregar toda nuestra vida para Jesús el Cristo. Cada área de nuestra vida, que no guardemos nada. El trabajo, la familia, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios.
y que estemos cada día centrados, entregados a buscar la palabra, la oración, para ser transformados, para que realmente podamos tener ese poder y de esa manera ciertamente seamos utilizados para cumplir la evangelización mundial. Pablo fue utilizado de esa manera. Por eso, a través de él, se cumplió el pacto de las 237 naciones. La conclusión, que en esta semana podamos tener un tiempo de concentración. En ese tiempo, algo de mucha bendición es meditar el camino de la salvación. Que podamos meditar ese camino de la salvación. Ahí poder ver la obra de Cristo, meditarlo. Realmente eso nos da mucha gracia, ¿verdad? Que podamos estar orando con 5 puntos muy importantes. Primero, Dios trino dentro de mí. Que podamos orar con las bendiciones del trono celestial. Que podamos orar para disfrutar el poder para salvar las 3 épocas. Cuarto lugar, que oremos para que ese poder, que podamos hasta salvar el universo. Y en quinto lugar, que podamos orar para disfrutar de los 5 poderes. De esa manera, ciertamente, vamos a ser esos testigos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos tener esa vida entregada a Jesús el Cristo.